Muy buenas a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de una película muy oscura y perturbadora, basada en hechos reales, llamada The Gray Man o El Hombre de Gris, del año 2007 y dirigida por Scott Flynn, una producción independiente que construye la vida y crímenes de un señor llamado Albert Fish, uno de los criminales más infames y retorcidos de la historia de Estados Unidos. Y antes que nada, les advierto, esta película es muy, muy especial y sobre todo bastante, digámosle, especial porque es demasiado, vaya, nos trata de retratar una historia demasiado grotesca. Hay canales en YouTube donde nos explican a detalle sobre la vida y actos de este hombre, pero son demasiado, demasiado vomitivos y asquerosos. En- a tal grado de que de plano, vaya, yo les recomiendo que si no les gusta escuchar ese tipo de cosas tan extremas, bueno, mejor no se acerquen. El mejor canal, nuevamente, que les recomiendo es el canal del crimen de Álvaro, aquí en YouTube. Te lo explica todo muy bien, a buen detalle, todo muy bien detallado. Está genial ese canal. Bueno, y pasando a lo que es la sinopsis de la película, la historia sigue a Albert Fish, interpretado magistralmente por Patrick Bahaw, que es un anciano aparentemente inofensivo que en realidad es un depredador caníbal, obsesionado con el dolor, la religión y la pureza infantil. La película retrata tanto su infancia en un orfanato pues lleno de abusos, como su vida adulta también, donde la represión y la locura lo transforman en un asesino meticuloso. La película no se centra tanto en el morbo de sus crímenes, sino en el deterioro mental que lo llevó a cometerlos, ¿no? Y eso es principalmente lo que hace esta película tan cruda, porque todo es bastante, bastante fiel y es muy difícil conseguir eso. Eh, Se estrenó en el año 2007, como les digo, y es una producción de bajo presupuesto que pasó casi inadvertida en cines, pero ganó notoriedad en circuitos de cine independiente por su aproximación sombría y realista. El título hace referencia al apodo real de Albert Fish, que lo conocían como el hombre de gris o el hombre lobo de Wisteria, pero el más común era el hombre de gris. Por su, por su aspecto anodino y su habilidad para pasar desapercibido, sin mencionar de que era un hombre mayor y estaba completamente lleno de canas. El presupuesto se estima en unos 2 millones de dólares y aunque no tuvo gran recaudación, su tono documental y, y su frialdad le han convertido en una pieza de culto para quienes buscan relatos criminales sin sensacionalismo barato, ¿no? Sobre todo en esta época. En cuanto a las actuaciones, perdón, Patrick Bajo, pues es impresionante, destaca bastante en esta película, logra transmitir la doble naturaleza de Albert Fish, que es, vaya, un anciano aparentemente amable y educado que esconde una oscuridad inimaginable, es un monstruo realmente. Su actuación es muy contenida, casi hipnótica y evita los clichés de un criminal exagerado. En cambio, Jack Conley, que es el detective Wilken, cumple correctamente, aunque su personaje carece de desarrollo. Me hubiera gustado ver un poquito más de él. Em, pero bueno, en general el reparto está bien dirigido, entendiendo que lo más aterrador del personaje es su aparente normalidad. Y en cuanto al guión, pues bueno, el guión es muy, muy crudo. ¿Cómo diríamos?
se encarga de mostrarnos todo lo que es los parajes, la rutina de este señor, cómo se llevaba a estas víctimas. Todo es muy lineal, sin adornos, no busca justificar los actos de Fish, eso es algo que yo agradezco bastante. Lo que hace es mostrar su evolución enfermiza y sin embargo hay momentos donde el ritmo cae y algunas transiciones entre el pasado y el presente se sienten un poco torpes. También hay un par de escenas que parecen sacadas de una dramatización televisiva más que de un largometraje, como si se tratara de La Rosa de Guadalupe y pusieran a hablar de este asunto del canibalismo y bueno, hombre, es algo que nadie pediría ver. Está bien la historia, está bien la película, pero la dirección de repente se pierde un poquito. Em, y de plano, sí, les digo, el ritmo puede ser un poquito lento y de plano dar sus trompicones por ahí, pero en sí, la historia de Albert Fish es bastante interesante, pero eso sí, es muy desagradable. Es una de las historias más desagradables de todos estos tipos de criminales. La interpretación de Patrick Bajau es lo mejor, el tono sobrio y realista, lejos del morbo gratuito, es lo mejor de la película. Es una recreación histórica bien lograda para su bajo presupuesto. La tensión psicológica se mantiene hasta el final. De hecho, les debo confesar que esta película logra hacerse que uno se sienta mal, al menos en mi caso, ¿no? El ritmo puede sentirse irregular y algo pesado en el segundo acto, pero bueno, yo creo que se lo podemos adjudicar a la falta de profundidad en los personajes secundarios, sobre todo del detective King. Algunas escenas parecen más propias de una película de televisión, pero no es tan mal, o sea, no te joden la película, está bien lo que hicieron hasta eso, porque te sumergen en la época y vaya, la ambientación es de lo que mejor, es uno de los elementos bien trabajados, no hay CGI, no hay trabajo de computadora para nada. Curiosamente, Albert Fish fue ejecutado en 1936 y según los registros, disfrutó del proceso de ser electrocutado, diciendo que sería el mayor placer de su vida. En la película esta línea se menciona de forma muy sutil, pero muy impactante, como si fuera un guiño a la perturbadora realidad del caso. Fue un hombre bastante perturbado, se nota de principio a fin, y hombre, de plano este señor o sea, se los vuelvo a repetir, si quieren adentrarse en la historia de Albert Fish, en caso de que no la conozcan, recomiendo discreción porque es una historia muy desagradable, sobre todo desagradable. Hago énfasis en desagradable. No, no tiene ningún tipo de empacho en mandar o escribir las cartas que hizo a la policía. Si visitan el canal de Álvaro, hombre, la forma en que él lo narra, ¡buah! Es genial. Te estremece desde de principio a fin, sobre todo viniendo de una persona, de un hombre que cuando tú ves las fotografías, tú lo interpretas, lo ves como si fuera un viejito, un anciano que no tiene mayor amenaza, pero hombre, para nada, estás completamente equivocado. Y bueno, para concluir, pues bueno, El hombre de gris no es una película para todos, es una experiencia incómoda, lenta y profundamente perturbadora, pero precisamente por eso logra retratar con eficacia la banalidad del mal, sin recurrir a la sangre excesiva, ni al drama exagerado, ni efectos visuales, sino que se centra en el verdadero horror, que los monstruos más terribles suelen tener nombre y apellido y sobre todo un rostro humano. Pero yo quisiera saber ustedes qué opinan, si es que ya la vieron. Déjenmelo saber en la caja de comentarios para que yo los lea. Les mando un fraterno saludo a todos. Dejen su like, suscríbanse, compartan y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.